Muy bienvenidos al 12º Seminario de Formación en Pensamiento Personalista del Instituto Manuel Munier Argentina, con el título general Creer y trascender lo existencial del ser persona en el hoy. Hoy vamos a tener el gusto de oír a la licenciada Gisela Giraudo sobre espiritualidad ecofeminista como camino contemplativo y profético. Muy bien. Hoy es un día muy especial porque el 15 de octubre se celebra a Santa Teresa de Ávila o a Santa Teresa la Grande, doctora de la Iglesia, una de las primeras mujeres en la historia que pudo hacer oír su voz femenina. Hace esto ya 9 siglos, ¿no? Y todavía seguimos estudiando a Santa Teresa. Y creo que la disertación de hoy es como una perlita en este camino que inició Teresa junto con tantas reformadoras de la Iglesia y con tantas, fundadoras, teólogas, estudiantes de teología, etcétera, etcétera. Así que en este contexto, en donde la voz de las mujeres tiene todavía muchísimo por decir, bueno, vamos a presentarla a Gisela, que es un gusto tenerla entre nosotros. Ella es colega, profesora en nuestra casa, en nuestra Universidad Católica de Córdoba. Ella es teóloga laica, casada y mamá, profesora en teología, licenciada en ciencias religiosas y maestranda en filosofía, religión y culturas contemporáneas por la UCC. Su línea de investigación es la relación entre las mujeres, la tierra y la espiritualidad desde una mirada ecofeminista y sinodal. A su vez se desempeña como, ya dijimos, como docente e investigadora de esta Casa de Altos Estudios, la Universidad Católica de Córdoba, contando también con una amplia trayectoria en pastoral universitaria y un fuerte compromiso con la justicia de género y el cuidado de la casa común. Así que con muchísimo gusto le damos la bienvenida a nuestra expositora de hoy y la escuchamos, licenciada. Adelante, Gisela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que estoy muy contenta de formar parte de esto y que Inés me haya invitado, porque también descubrí un camino común con la línea filosófica que engloba esta propuesta, y de eso se trata, y veremos al final que de eso se trata, o por lo menos en eso nos vamos a encontrar entre la espiritualidad ecofeminista y el existencial. Entonces, estoy agradecida. Sé que muchos de nosotros estamos tratando de terminar el día o a la mitad, así que también agradecida por todos los que están acá, por los que me han ayudado, y eso es muy bueno. Y vamos a empezar, así después los puedo escuchar a ustedes porque el intercambio es la parte más rica de estos espacios, ¿no? Su feedback, que me va a hacer crecer, sobre todo porque al estar en plena investigación de tesis, todo lo que me puedan aportar seguro va a ser muy bueno. Para empezar, elegí unas imágenes, me costó mucho elegir imágenes para empezar, pero intenté buscar una imagen que representara los dos focos que vamos a poner hoy, la tierra y las mujeres. Y desde ahí vamos a mirar a todo lo demás que nos hace estar vivos. Para la tierra, traje una foto de nuestra Córdoba ardiendo, de nuestros bosques nativos ardiendo, de nuestras sierras ardiendo, con un dato de que el año pasado fueron afectadas en total 103.327 hectáreas en 586 focos de incendio. Por otro lado, traje ese pececito para visualizar el océano en su profundidad, que también está siendo atacado por nuestro modo de vivir, ¿no?
según los datos que pude encontrar, entre 8 y 13 millones de toneladas se vierten en los océanos anualmente de plástico y nylon. Esto equivale a arrojar un contenido de un camión de basura al océano por minuto, ¿no? Solo para ser representativo. Y cuando buscaba de las mujeres, pensé en el arte latinoamericano, callejero, con tanto impacto, sobre todo en Centroamérica, y encontré esta imagen que me llamó mucho la atención, entre tantas otras, y empecé a buscar dónde estaba, y es un mural que se llama Mujeres Guerreras de Ecatepec, y la historia es muy simbólica, está en un distrito de México, donde una escuela bueno, tuvo la iniciativa con unos profesores de pintar esa mujer en representación de protestar contra la violencia hacia las mujeres, con un dato, un testimonio ahí de una chica de 18 años de esa escuela, que cuando se le da la palabra, en ese momento que hicieron un baile como protesta y luego pintaron todos juntos, dijo, ya no más silencio, ya no más. Se llama Ana Karen, y según lo que allí aparece, 10 mujeres en México cada 24 horas son víctimas de violencia. Por otro lado, esta mañana justamente un dato que apareció en las redes es que en 14 días, en los últimos 14 días en Argentina, hubo 8 femicidios. Salen los nombres y todo. Y entonces a partir como de estos datos simbólicos, como para ir al extremo de algunas violencias contra las mujeres y la tierra, es que voy a contar desde dónde vamos a abordar la espiritualidad ecofeminista. Dejó de funcionar el... Si querés pasármela, no sé qué pasa. Ahí estamos con la tecnología. Bien. Bueno, mi área disciplinaria es la teología feminista, entendida desde una perspectiva que reivindica el derecho de las mujeres a hacer teología. A ello le sumo mi propia experiencia de vida, ¿no? Lo que bien decía Inés, soy laica, casada, madre, que es mi punto de partida para hacer teología, ¿no? Lo que pienso y siento a partir de otras teólogas que me representan. Como bien afirma una autora, que es la que más voy a retomar de ahora en adelante, que es Elizabeth Johnson, la teología feminista surge cuando la fe de las mujeres busca comprensión en la matriz de una lucha histórica por la vida frente a las fuerzas opresivas y alienantes. En este recorrido, ahora voy a seguir especialmente a Elizabeth Johnson, pero también aparecen otras mujeres que se preocupan por este tema que nos convoca hoy, entre ellas Ivonne Guevara, Mary Judith Rest, Geraldine Céspedes Ulloa, Alicia Puleo, María Belén Bresnes Alonso, Antonina María Wosna, Rosmarie Radford Reuter, Marta Tardón Vigil y Catherine Keller. Principalmente seguiré una obra de Elizabeth Johnson, que fue una conferencia en el año 1993 sobre este tema, titulada Mujeres, Tierra y Espíritu Creador. Y luego ella publica un libro a partir de esa conferencia con algunas ampliaciones del tema. Voy a seguir su libro, como lo nombré recién, tiene el mismo título que la conferencia. Bueno, habiendo ya situado desde donde he ido caminando este tema y encontrándome con el ecofeminismo, les propongo que abordemos el origen del término. Ahí está. Bueno, el término ecofeminismo fue utilizado por primera vez por, no sé francés, así que me va a salir como me va a salir, François de Eubon, no sé si, disculpen si lo pronuncié mal, quien lo acuñó reclamando el cuerpo femenino como propiedad de una misma y no de los otros o de otro. A partir de esa premisa, diversos grupos de mujeres comenzaron a tomar conciencia sobre los riesgos para su salud derivados del uso de pesticidas, fertilizantes, excesiva medicación. Todos ellos fueron factores que repercuten directamente sobre el cuerpo de las mujeres. Más adelante, Karen Warren
desde la filosofía, desarrolla una perspectiva donde señala cómo la diferencia entre varones y mujeres ha sido históricamente utilizada como sinónimo de inferioridad, como así también el dominio de los varones sobre la naturaleza. Para Warren, la dominación es la peor de las formas de maltratos y afirma que el medio ambiente cada día vive estas consecuencias, ¿sí? Como también sucede con las mujeres. Ya desde los años 90, las corrientes ecofeministas son muy variadas y aparecen también en ámbitos éticos, filosóficos, teológicos, espirituales, místicos. Esto está muy bien desarrollado por la teóloga latinoamericana Geraldine Céspedes Ulloa, que no vamos a abordar en esta ocasión, pero que es interesante leerlo. Ahí podemos ir pasando. Esta es una de las partes centrales del tema, ¿no? Que es el ecofeminismo lo que hace es identificar en estos dos clamores de las mujeres y de la tierra, una misma causa, que es la crítica al antropocentrismo, es decir, a la centralidad del ser humano como medida de todo, y al androcentrismo, la mirada del mundo desde lo masculino como norma. La hermenéutica ecofeminista articula de una manera propia conceptos, análisis y modelos que muestran con claridad las conexiones entre los dos clamores, tanto el de las mujeres como el de la tierra. Y su desarrollo ha ido pasando desde un movimiento vinculado a las ciencias sociales hacia una corriente que tiende puentes de diálogo entre la preocupación ecológica, espiritual, de género y ética. Ahí es donde empieza a emerger la espiritualidad ecofeminista, que se considera también por las mismas teólogas ecofeministas en un estado incipiente, ¿no? Que va surgiendo. Hay una autora que plantea la necesidad de, como el medio para la praxis de esta espiritualidad ecofeminista, poner la vida humana en el centro, pero le llama como biofílica, es decir, una orientación amorosa que afirma la vida. Es el amor por la vida toda, donde la teología reconoce la totalidad de la tierra como un ser viviente en el que se hace presente Dios. Desde este recorrido histórico sobre el término ecofeminismo y cómo comienza a tener un contacto con la espiritualidad, podemos pasar a una pregunta central, bueno, que finalmente es, ¿qué es la espiritualidad ecofeminista? ¿No? Creo que ahí. Empezamos por espiritualidad feminista. En las últimas décadas, la teología feminista ha asumido como una de sus tareas fundamentales la de problematizar y repensar la espiritualidad cristiana desde la experiencia de las mujeres, justo en el Día de Santa Teresa. La forma en que muchas mujeres han vivido y viven y vivimos la espiritualidad ha sido considerada en distintos momentos y lugares de la historia como una segunda categoría o incluso sospechosa. Durante siglos la espiritualidad correcta fue asociada a una visión viril, ascética, desprovista de pasiones, encuadrada en estructuras jerárquicas que buscaban controlar la identidad femenina. Sin embargo, hubo y hay mujeres que se atreven a levantar la voz para proclamar y compartir otras formas de acercarse a la experiencia de Dios. La teología que aborda la espiritualidad feminista indaga en este territorio para explicar cómo esa vivencia espiritual se convierte en un camino de liberación para las mujeres. ¿Y cuál es el horizonte que persigue? Es una espiritualidad que busca sanar heridas propias, ser una espiritualidad saludable, que repare relaciones de injusticia entre los seres humanos, con la biodiversidad que habita la tierra
y también con Dios. Es una espiritualidad reparadora. Esta posibilidad de hablar de una espiritualidad femenina se apoya en la certeza de que todos los géneros son fuente de experiencia fresca, liberadora y renovada. El desafío consiste en dar lugar a la experiencia distinta de las experiencias masculinas. Y en este caso que hoy nos convoca, es abrir el espacio a la experiencia espiritual de las mujeres. Bresmes Alonso, que escribe exclusivamente sobre esta espiritualidad y a quien yo seguí para esta parte de la presentación, dice así: desde la experiencia de sufrimiento de las mujeres, desde la introspección y el descubrimiento interior, desde el reencuentro consigo mismas, en su cuerpo y en su sexualidad, se puede reformular y reimaginar desde perspectivas más amplias e integrales. Así la espiritualidad nos permite vivir más plenamente la identidad. Nos alivia del peso de lo cotidiano, nos muestra caminos para sanar heridas y rompe la lógica materialista, consumista e individualista en las que muchas veces nos quedamos atrapadas y atrapados. Nos ayuda a recuperar la afirmación de lo que nos trasciende y de aquella o aquel que nos trasciende, reconociendo que nuestro cuerpo histórico es también el lugar de encuentro entre yo y la presencia divina. La espiritualidad que escucha el cuerpo aprende a caminar con la vida que experimentamos dentro, y si nos acercamos con cuidado amoroso a nuestra tierra sagrada, empezamos a darnos cuenta de que estamos entrelazados unos con otros y con el gran misterio divino. Es un viaje que nos permite descubrir la verdad de todo, la comunión entre todo. Nos saca de nuestra especie de terrario de cristal donde estamos siempre encerrados, nos ayuda a levantar la tapa, nos muestra el mundo, nos hace poner el foco en la justicia, en una justicia encarnada que regenera el sentido de la vida cuando se experimenta realmente y se conoce. Y acá traigo una frase textual que creo que es esa. ¿Cómo aborda esto la teología feminista? A partir de una certeza: los cuerpos tienen implicancias políticas. Por eso esta espiritualidad nos convoca a centrarnos juntas y juntos en un renovado espíritu de fraternidad y solidaridad, cooperando con entusiasmo en la construcción del bien común. Se trata de renovar la esperanza, corregir la injusticia, sostener la fe en los compromisos y así promover la recuperación de las personas y del sentido social, volviendo a la noción de comunidad. La justicia es hacer de tu propio cuerpo un símbolo de esperanza, de fe y de amor. La justicia, podríamos decir, es un corazonar que alienta la historia común desde lo cotidiano a comenzar por lo posible y reafirmar la esperanza. Para caminar hacia ese sentido, empieza por escuchar el grito de las mujeres y el grito de la tierra. Escuchar, ver, socorrer el grito de las mujeres y el grito de la tierra, en el plano social, en el religioso y en el político. Todo el lugar que lo necesite, de donde allí se escuche. Esta espiritualidad reconoce que en sus raíces más profundas, ambos gritos comparten la misma causa. El análisis de la crisis ecológica no toca el corazón de la cuestión hasta que no se ve la conexión que existe entre la explotación de la tierra y el tratamiento sexista hacia las mujeres. El ecofeminismo pone su principal foco en esa afirmación, según la cual comparte la tierra y las mujeres la misma raíz de explotación, que a la vez se vincula con el olvido del espíritu, de la presencia del espíritu.
una realidad. Ambos suelen quedar excluidos de la esfera de los sagrados, en la tierra y la vida. Ambos son habitualmente dados por hecho e ignorados, usados y descartados, incluso golpeados y violados. El pecado que no deja de transmitir vida y sustentable. Además, tanto las mujeres como la tierra tienen una unidad simbólica y integral por el dador de vida, que se ignora de igual modo en la conciencia religiosa occidental como resultado de haber restringido lo sagrado a una deidad trascendente y monárquica, ajena a la naturaleza. Esas tres relaciones, los seres humanos con la tierra, los seres con Dios, están profundamente interconectados. La forma en que una de ellas se proyecta primero vamos a descubrir un panorama sobre el de la tierra, ella llama esta crisis, ¿sí? ¿Ahí se escucha mejor? No sabía que... Bueno, disculpe. Ella, esta crisis, utiliza un término que también se utiliza en otros ámbitos, que es el de ecocidio, una destrucción sistemática deliberada de los ecosistemas y formas de vida de la Tierra causada por acciones humanas. Expone con contundencia los impactos drásticos que sufre nuestra Tierra y que nos lleva al colapso. Entre ellas hace una síntesis, ¿no? El envenenamiento del sustento vital, como es el suelo, el agua y el aire, la combustión y tala indiscriminada, las lluvias ácidas, la apertura del agujero de ozono, la proliferación de plásticos y aguas residuales en los océanos, el deterioro de los humedales, la reducción de tierras agrícolas con consecuencias devastadoras sobre la producción de alimentos, la superpoblación humana, la extinción acelerada de otras especies y la expansión global de la amenaza nuclear. Para situarnos en este contexto de crisis climática actual, que también algunos le llaman de urgencia climática actual, y tomar conciencia del valor del aporte teológico que esta autora en particular nos ofrece, ella cuando lo analiza retoma un verbo que es el de dilapidar, como un modo de relación. O sea, dice, elegimos dilapidar la tierra. Lo profundiza a partir de una cita de la teóloga Catherine Keller, quien muestra que ese término, dilapidar, significa devastar, azotar con gran violencia, arrasar. ¿Qué postula aquí la teología? Primero nos invita a detenernos por el bien de la supervivencia nuestra y de los demás, mujeres y varones, juntos, oponernos a esta dilapidación. Es una conciencia que está cargada de valor espiritual cuando en ese detenernos, que nos implica un espacio, un tiempo, una red, nos dedicamos a descubrir no solo el desastre, sino la dimensión sagrada de la tierra y de todos los que en ella habitamos, emergiendo de allí la consecuente obligación ética de cuidar de ella, para que así todo comience a ser una inspiración real. Desde esta toma de conciencia hay muchas comunidades cristianas ya comprometidas, ni hablar de nuestras comunidades indígenas latinoamericanas que tienen muchísimo para enseñarnos de esta dimensión de encuentro con lo sagrado a través de la tierra y de las personas. También las biblistas se ocupan de esto, teólogas, están comenzando o profundizando en la reinterpretación de la creación, en la sabiduría profética, en las tradiciones evangélicas, buscando elaborar una ética y una espiritualidad medioambiental capaz de salvar vidas. Hacer memoria viva de los evangelios, por ejemplo, de la persona de Jesús, anunciando su modo de relacionarse, que fue un modo no violento, impregnado de compasión y respeto mutuo.
Y como advierte Elizabeth Johnson, la indiferencia, a pesar de esto, en algunas instituciones o personas sigue presente. Entonces, ella nos hace una pregunta en su texto, que la traigo también nosotros ahora: ¿cómo hacer para superar esta indiferencia, ¿no? Y seguir apostando a otro modo de relación? Y allí ella nos propone superar la raíz del problema. Ahí está. ¿Qué raíz encuentra ella en esto? Unida a otros ecofeministas, ¿no? El dualismo jerárquico patriarcal, una estructura de pensamiento que ha dividido y jerarquizado la realidad y que exploraremos a continuación, que sostiene que la crisis ecológica no llega al corazón del problema si no se conoce esta conexión profunda entre la explotación de la tierra y un trato sexista de las mujeres. Este dualismo, originado en la filosofía griega y con una amplia influencia en la teología cristiana y en parte de nuestro pensamiento occidental, establece una división tajante entre espíritu-materia, alma y cuerpo, razón y emociones, varón-mujer, cultura-naturaleza. A uno de los polos, el del espíritu, le atribuye una superioridad, le atribuye la eternidad, la racionalidad, la masculinidad. Y al otro, el de la materia, lo vincula con lo pasivo, lo infinito, lo corporal, lo femenino y lo natural. En esto tiene un amplio desarrollo no solo Elizabeth Johnson, sino que también otra gran pionera del ecofeminismo en la teología y en la filosofía, que es Ivonne Guevara. Esta jerarquía no es neutral, se reproduce, o traduce en estructuras sociales de dominación, donde lo femenino, lo corporal y lo terrenal se consideran inferiores y por tanto disponibles para ser usados, dominados o descartados. Mujeres y naturaleza quedan así reducidos a instrumentos, valorizadas solo en la medida en que satisfacen necesidades de varones. El lenguaje revela esto. Cuando se habla, por ejemplo, de violar la tierra, de selva virgen esperando ser conquistada, la tierra se entrega al hombre como recurso para sus necesidades, mientras que la cultura y también Dios son descritos como tareas y atributos masculinos. Esta construcción cultural y teológica legitima un modo de ser masculino que excluye, coloniza y silencia a otros cuerpos, los de las mujeres, también los de pueblos oprimidos y lo de la naturaleza. Y tiene su raíz, y según Elizabeth Johnson, ella encuentra una raíz en esto emocional y cultural que se ha ido cediendo, ¿no? Es el de entender la motivación de este sistema dualista, revela que su motor interno es el miedo a la finitud, el miedo a perder el poder. Según Johnson, este dualismo es sostenido por un yo heroico que divide para vencer, que proyecta su temor a la muerte sobre un cuerpo, sobre la naturaleza, sobre las mujeres, sobre los pobres. Al poner en evidencia las vinculaciones de todas estas formas de opresión y violencia, desde la opresión en el interior de una familia o a la destrucción del planeta. Frente a esto, el ecofeminismo propone una espiritualidad que nos permita superar esta raíz patriarcal, dualista, jerárquica, y como paso imprescindible invita a una comunidad de la creación. De allí, para lograr esta comunidad de la creación en la que entremos todos, sin jerarquías y con una distribución necesaria de la autoridad o del poder, pero sin que sea la lógica del sometimiento de otro, es que nos invita a discernir cuál sería el vínculo con las mujeres y con la tierra. Y nos propone convertir nuestros modelos de relaciones. Esta conversión no es solo una idea, no es solo una información para recibir, sino que es algo más profundo y complejo, invita a hacer experiencia. En esto le acompaña mucho la teóloga Puleo. Reconocer que no estamos separados, sino conectados, que no estamos por encima, sino entretejidos. Y así
nos presenta tres modelos. Creo que ahí están. El modelo de monarquía o realeza, modelos de relaciones que se han presentado en este vínculo con la tierra y con las mujeres, ¿no? El de monarquía o realeza es que la humanidad se concibe como gobernante absoluto sobre la creación, la tierra y sus criaturas están al servicio del ser humano, se reproduce la pirámide patriarcal y dualista, la tierra es vista como un recurso para dominar, explotar, poseer, acabar. Esto también tuvo que ver con lecturas literales del Génesis, dominen la tierra. El problema es que se legitima así la violencia ecológica, la violencia social, se justifica el extractivismo, el consumismo, el capitalismo, la desigualdad, el antropocentrismo extremo. Por otro lado, otro modelo es el de mayordomía o administración, que propone que los seres humanos sean custodios de la creación, se reconoce el valor de la tierra, se promueve el cuidado, pero mantiene una jerarquía entre humanidad y naturaleza. El ser humano sigue en la cima como administrador designado por Dios y apela a la responsabilidad, pero sin cuestionar la posición de dominio. Entonces sigue siendo dualista, paternalista, donde el cuidado no hace un reconocimiento de la igualdad de todos. Y el tercer modelo, que es el que ella propone en su obra, es lo que le llama modelo de parentesco, que plantea que los seres humanos formamos parte de una gran comunidad de vida, junto a todas las criaturas. Reconoce como base la interconexión, desde el microbio hasta todos. No hay jerarquía, sino reciprocidad, diversidad, comunión. La humanidad no administra la creación desde fuera, sino que se reconoce como parte de ella. Este modelo se inspira en lo que ella describe como la sabiduría que hay que reconocer en las mujeres, en la tierra y en volver a poner como protagonista al espíritu creador. No sé si puse esta cita, bueno, que es de ella: el mundo natural ha dado luz a todos los seres vivos y los sustenta a todos. Somos parte interrelacionada, producto de un mundo constantemente creado y alimentado por él, por el espíritu creador. Disculpe. La fuerza de este parentesco la tienen que es una cosmovisión biocéntrica, donde todo lo que tiene vida está en el centro, que invita al respeto mutuo, a la sacralidad, nos propone administrar mejor, no solo administrar mejor, disculpen, sino vivir con ella, en ella, desde ella, y para eso la propuesta de la espiritualidad ecofeminista nos ayudaría en este movimiento que ya vamos a llegar de contemplación y profecía a tomar otro tipo de conciencia sobre todo lo que habitamos y nos habita. Las ecofeministas se juntan, Judith Res trabajó mucho con el tema de ecofeminismo desde un grupo que se llama Conspirando, se llamaba, ya no está más, en Chile, cerca del año 2010. Y ella dice, las ecofeministas se juntan con todos y todas, porque lo que buscan es una cosmovisión más holística donde se reconoce y se celebra el tejido de la vida. La diversidad, sí, celebramos la diversidad, pero reconocemos sobre todo nuestro parentesco fundamental. Y ahora, para entrar en la segunda parte del título de propuesta contemplativa y profética, está sabiendo que para Johnson la base es repensar cómo nos relacionamos, desde esta noción de parientes, de familia, de un vínculo vital. La
espiritualidad ecofeminista nos invita a detenernos y recuperar la sabiduría de las mujeres, por ejemplo, que es escuchar la experiencia espiritual de las mujeres como guía para un universo religioso y moral centrado en un bienestar compartido y en un discipulado de iguales. Las mujeres sostienen, tienden a comprenderse como un yo en relación, no separado ni absorbido, sino como una autonomía relacional. Su identidad no es una separación total, sino una autonomía relacional que se diferencia en la interrelación, nos dice la autora. Esta sabiduría sugiere que el ideal humano no es la independencia absoluta ni la sumisión, sino la libertad, una individualidad plenamente relacionada con independencia relacional y libertad en la relación. La sabiduría femenina nos ofrece para nuestra reflexión como un cimiento de transformación de esas raíces de opresión, reconocer la interconexión, la reciprocidad, la posibilidad de identificar que el mundo de relaciones es tan amplio como íntimo, es apertura a Dios, es apertura a la tierra y es apertura a todos los seres humanos. Dibuja un círculo de reciprocidad y transforma la pirámide del dualismo patriarcal. Y la afinidad con la tierra, cuando ella nos dice, bueno, también contemplemos la tierra, hay una pregunta que hace que cuando la empecé a conocer, la verdad que me interpeló mucho. Bueno, ¿quién necesita más a quién? ¿En qué se basan los seres humanos para decir que son más importantes que los árboles? En realidad, si no fuera por los árboles, no podemos respirar. Y responde que en este momento evolutivo podemos afirmar como verdad que todos somos una familia, que la existencia humana es una con todo lo que existe. Discernir la afinidad con la tierra y atender a la sabiduría de las mujeres dan el mismo resultado: transformar esas raíces de opresoras de un dualismo jerárquico y dar lugar a la idea de comunidad de la creación para que podamos cuidar y preservar la vida. Aprender a vivir como comunidad, a la vez recordar los aspectos del espíritu creador. Y allí es cuando ella nos plantea el recuperar la imagen del Espíritu en la Santísima Trinidad. Y dice, con un Dios diferente, los cristianos seríamos un pueblo diferente. Y desde ahí nos invita a recordar el Espíritu Creador como presencia activa en el mundo, no como una figura lejana, sino como una energía vital que nos sostiene y nos renueva, que sustenta el universo, que da vida. Es el que crea continuamente, el que renueva lo dañado, el que establece los vínculos de parentesco cuando están rotos. Recupera algunos símbolos como utilizados en las escrituras, como viento, fuego, agua, que expresan esta fuerza transformadora presente en todo lo que ya existe. También recupera imágenes femeninas, la de sabiduría, Sofía, madre, cocinera, anfitriona. Nos devuelven una espiritualidad cercana, encarnada, nutridora, dice ella. La sabiduría simboliza la fuerza trascendente que impregna y ordena el mundo, interactuando con todos los seres para traerlos hacia el sendero de la vida. Nos ayuda a dejar atrás la imagen de un Dios siempre designado gramaticalmente como masculino, distante, que exige obediencia, que domina desde lo alto. El espíritu produce, cultiva vida. Descuidar el espíritu es descuidar el misterio del compromiso personal de Dios con el cosmos desde el principio, a través de la historia y hasta el final, haciendo un llamamiento a la vida y a la libertad. Ignorar el espíritu no es solo ignorar una tercera hipóstasis borrosa y sin rostro, sino que es ignorar el misterio de Dios que vivifica el mundo
que es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad, que se acerca y pasa junto a nosotros con una compasión liberadora. Es ignorar la dimensión antropológica espiritual. La morada envolvente del espíritu teje una solidaridad genuina entre las criaturas, entre Dios y el mundo. La fuerza creadora del espíritu es femenina. ¿Y qué aporta estos símbolos femeninos o recuperar estos símbolos femeninos que están en la misma escritura a esta relación que ella plantea entre Dios, el mundo y la tierra? El espíritu lo ubica como la matriz grande y creadora que sostiene y sustenta el cosmos, que atrae hacia el futuro, que desmantela el dualismo desde el amor inmanente al mundo, que lo transforma, que llama a la inclusión. Bueno, y así ya casi llegando al final, ella dice que pasar de superar estas raíces que buscan herir a la tierra y a las mujeres, contemplar el valor de la tierra y de las mujeres, generar un vínculo distinto entre todos los que habitamos este mundo, circular, interconectado, vital, de cuidado entre unos y otros. Ella eso lo llama una conversión al círculo de la tierra, que es una respuesta concreta para revertir esta devastación ecológica desde la transformación espiritual y ética radical. Ella llama a una comunidad de la creación. Hay que tomar decisiones éticas y políticas duras, limitar el consumo, restringir el crecimiento de la población, controlar la contaminación, la evolución de las industrias y el comercio. Apoyar todo este asunto es también religioso. De ahí es que define o describe qué entiende ella por contemplación y profecía. Creo que ya estamos llegando ahí a las últimas. Bueno, la contemplación, antes que nada, para los que somos creyentes, primero implica estar dispuesto a detenernos y vaciarnos, ¿no? Es un modo de ver y ahí concebir, reconocer, experimentar a la tierra como sagrada y la profunda comunión que tenemos con ella. Ella dice, es el ojo que descubre lo divino en la naturaleza, el oído que percibe la voz del espíritu en lo creado. Puede experimentar que la humanidad está integrada a la tierra como comunión y parentesco, a través de la cual el espíritu humano aprende a detectar la presencia de Dios en la naturaleza. Y la profecía es hablar y accionar, que denuncia intereses opresores, nombra el pecado estructural, incita a la transformación, es peligrosa e incómoda, pero también lleva consuelo y esperanza. Anuncia nuevos pecados, biocidio, ecocidio, genocidio, y propone un nuevo proyecto de justicia ecológica con técnicas de resistencia activa y no violentas. Para Johnson, la crisis ecológica es crisis social, como lo decía ya Francisco en su encíclica Laudato Si. La profecía anuncia que remediar el problema medioambiental es abordar la pobreza deshumanizadora y hacer justicia por la violencia extrema sobre los más vulnerables. Y como también profundiza Ivonne Guevara, es una frase que me parece que vale la pena citarla, hoy el problema no es solo denunciar los errores o entrar en una especie de profetismo radical sin salida, sino intentar reconocer humildemente que hay falencias, pero que lo más urgente es buscar alternativas que nos devuelvan la alegría de vivir. A todos y a todas. Un sentimiento es como que nos devuelvan el sentimiento de recuperar nuestra integridad y nuestro sentido
de la existencia. La ecoespiritualidad entonces encuentra su expresión en esta conversión al círculo de la tierra, que es mucho más que un cambio de conducta, es una espiritualidad de la creación, bueno, esto creo que ya lo dije, no solo contempla el mundo, sino que lo sana, no solo denuncia, sino que redime, no solo reza, sino que resiste y crea. Este modelo relacional busca sanar, digamos, es justamente Geraldine, en la publicación de su tesis doctoral, llama ecofeminismo saludable, ¿no? Por una noción de salud integral, o sea, para todos los que formamos parte de esto. O sea, está muy de la mano de estar cerca para sanar y transformar, ¿no? Y a partir de la sanación otra oportunidad. No es pesimista, sino que sigue creyendo en que podemos posicionarnos en otro modo de relación entre nosotros y la tierra. Bueno, y así, como conclusión, me pareció muy bueno hacer justicia con unas frases de Elizabeth Johnson, esto que, digamos, pone fuerza en este compromiso compartido que nos invita a ella a hacer. La primera dice: nuestro desafío será salvar a las mujeres, a la tierra y al espíritu de su casilla reasignada, que es un lugar estrecho y secundario. Por otro lado, dice, cuando trabajamos con personas comprometidas con el cuidado de la tierra, estamos participando de la propia economía política de la vida del espíritu. Y el último, si no hubiera tierra viva, ¿qué otra cosa sería posible? Es una pregunta cargada de relevancia ética y religiosa para nosotros y para las futuras generaciones. Y después me animé a hacer algunos puntos que me pareció de escucharlos a ustedes, ¿no? De toda esta escuela personalista, ¿no? Que juntos nos encontramos, cada uno desde su lenguaje, pero proponen una revolución espiritual y ética, encarnada, relacional, en comunión con otros, desde la historia. Se realzan los vínculos, este grave problema que tenemos de que cada uno hace lo suyo, o sea, cuando en realidad pertenecemos a algo más amplio, el valor de salir de nosotros mismos, de tener una espiritualidad encarnada en cada una de nuestras personas y propia, o sea, la experiencia de Dios es válida en cada persona, ¿no? No como te dicen que tiene que ser, sino como vos vas gestionando ese encuentro salvador con el espíritu, ¿no? Esta danza, no sé si lo puse, pero se utiliza mucho, como que en el círculo de la tierra es similar a una danza, ¿no? Personalista, comunitaria, ética, espiritual, política. Y hay una frase, media chiquita quedó, pero que me pareció, este año me acompañó mucho. En una clase pasé un video de un documental que se llama, me parece que se llama, es una serie de documentales que muestra las situaciones de vulnerabilidad de Argentina, Hambre de Futuro, me parece que se llama. Y desde una villa de Buenos Aires, donde se mostraban una ONG de jóvenes ingenieros que instala baños y le hacían reportaje al grupo de mujeres ahí. No sé si fue coincidencia o no, iban hablando con cada una. Y una de ellas, muy sabia, que busqué el nombre para ponerlo, Norma, y el barrio se llama Florencia Varela, ante un análisis de la situación de vulnerabilidad, de pobreza, de injusticia, de contaminación, ellos sobre el agua servida viven, van, vienen. Ella dice, no hay culpables, sino distancias.
Y yo dije sí, o sea, la posibilidad de una ecoespiritualidad contemplativa y profética implica que te acercaste y conociste el valor del reclamo de las mujeres, del grito de la naturaleza, y por eso en esa cercanía uno se anima a ser profeta, se anima a sentir los hermanos o parientes, ¿no? Como dice la autora. Bueno, hasta aquí he llegado. Espero haber sido clara y justa con las autoras. Hola, ¿me escuchan? Los que están conectados. ¿Se escucha? Sí, sí. Muy bien, se escucha. Muy bien, muy bien. Bueno, excelente nuestra expositora Gisela con todo el contenido riquísimo que ha estado compartiéndonos. Y en este momento abrimos la posibilidad de preguntar, de comentar y abrir el diálogo, que es lo más rico que puede tener una sesión de este seminario. Así que adelante. Sí, yo levanté la mano, no sé. Sí, te escuchamos, José. Sí, yo discúlpame, pero yo valoro el trabajo presentado, pero diciendo totalmente. No tiene nada que ver esto lo que dijo con el personalismo de Munier, el personalismo cristiano. En realidad, tampoco mencionó de esta narrativa que la hizo bien hecha, que responde a los poderes mundiales que hoy quieren dominar el mundo. Es la narrativa de Gramsci, la narrativa de Engels. Es una buena exposición de esa narrativa marxista que quiere ver todo en términos de dominio, de poder, de lucha, que enfrenta al hombre contra la mujer, que no ve como los cristianos la complementariedad, que no habla de familia, sino que quiere destruir la familia, reducirla y la maternidad, como dicen, hacer que del cristianismo algo inmanente, esa visión panteísta que tiene de amar la tierra y que bien los indios, por suerte, abandonaron gracias hacia el cristianismo, de hacer sacrificios, de tirarle sangre a la tierra como símbolo de la fertilidad, ¿no? Así que la verdad, y en contra de lo que es Hispanoamérica, ¿no? Esta unión que hay y este mestizaje cultural y que nos quieren a dividir entre precolombinos, españoles y italianos, etc. Es la ideología del odio, que se enmascara en el personalismo, en esta doctrina y quiere hacer un neoespiritualismo, pero en realidad no nos van a engañar. Por más que se infiltren, no nos van a engañar. Somos cristianos, somos buenos, no discriminamos. Y yo cuando me crié, las mujeres participaban muchísimo en la iglesia y los hombres poco. Yo era uno de los pocos hombres que a los 11 años iba a la iglesia. Gracias. Bueno, te agradezco un montón, José, que tu experiencia también haya sido esa, de compartir con mujeres tu espiritualidad, pero bueno, no es la experiencia de todos y a veces es una preocupación en el ámbito sobre todo de liderazgos religiosos o de reconocimiento de lo femenino en un protagonismo eclesial. Tanto es un desafío que en el el documento final del Sínodo de la Sinodalidad del año pasado se plantea expresamente, se plantea expresamente, se reconocen los pecados contra las mujeres por algunos espacios que todavía no se han tomado decisiones reales para darle participación.
como también se reconoce la necesidad de que nos sigamos comprometiendo con nuestra tierra, ¿no? Tanto en las encíclicas como en este camino sinodal, ¿no? Incorporar también con una mayor explicitación la contemplación de la tierra. Y más bien esta dualidad de colonialismo es lo que considera una raíz del problema y que buscan superarlo, o sea, que pasemos por encima de eso y nos reconozcamos todo partes de una misma tierra, pero con la vida en el centro, más allá de las diferencias, digamos. Y no quita esto el valor de los cristianos de buena voluntad, que hay un montón, sin embargo hay otros que no. Entonces, bueno, ellos son también los que desde la teología nos llaman a seguir reflexionando para que todos los espacios donde la justicia todavía no se haga plena, bueno, que se siga conversando cómo lograrla. Bien. Bueno. Bueno, creo que Sergio el que preguntó. En realidad eso no es mi ámbito de estudio. Sí hay muchas teólogas que trabajan el tema de los vínculos entre la religiosidad propia de nuestros pueblos originarios o indígenas y la espiritualidad cristiana, pero no es el tema preciso, ¿sí? Por ejemplo, hay grupos de celebraciones ecofeministas que sé, sobre todo en Centroamérica, que hacen este vínculo concreto en un modo de orar, en un modo de celebrar. En el mismo norte argentino, a veces hay sacerdotes que también lo hacen. Eso depende sobre todo de una cuestión más pastoral y de diálogo entre fe y cultura concreta, como modos de celebración. ¿Alina? Hola, buenas noches a todos. Muchísimas Hola, gracias, Alina. Gisela, por tu exposición. Estuvo muy interesante. Creo que es interesante también lo que comentaba José Moreno, porque es otra perspectiva, ¿no? Sin embargo, me parece que tiene mucho que ver con una cierta ceguera, ¿no? Dentro de la propia iglesia, porque hay grandes teólogos que han hablado justamente, por ejemplo, del olvido del espíritu. Congar, Ratzinger, Rahner, han hablado del olvido del espíritu en la iglesia católica. El segundo milenio ha sido justamente marcado por eso. Y creo que esta teóloga, algo que tiene re importante, Elizabeth Johnson, que vos comentabas, este querer rescatar el espíritu. Y el tema de los discursos de odio, que sí existen también dentro de la iglesia. De hecho, ¿cuántas veces hemos leído cosas sobre las mujeres, sobre la espiritualidad de las mujeres, como comentaba al comienzo la exposición Giraudo? Han menospreciado, subestimado la experiencia religiosa propia de las mujeres, ¿no? Y incluso quizás ni siquiera menospreciado, simplemente silenciado e invisibilizado. Creo que en ese sentido, y el hecho de que el propio sínodo de la sinodalidad, o sea, es la iglesia, está reconociendo esta carencia dentro de la iglesia, esta situación alarmante también en cuanto al estado de la creación, y no necesariamente cuando uno, pienso yo, planteo una relación de parentesco, como esta autora que mencionaba Gisela, no necesariamente es poner todo igual en cuanto al mismo valor, no sé, como quisieras decirle, ontológico, pero todo es parte de la creación divina, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una concepción que no podemos negar que ha sido de dominio y de explotación de la creación por parte del ser humano. Más allá de que a veces puede haber algunos espacios, algunos lugares donde no haya sido esa la concepción, en muchos ámbitos, y en eso ha tenido mucha implicancia la misma postura del cristianismo, la propia iglesia, ha favorecido esa explotación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante este planteamiento como para empezar a hacernos preguntas sobre cómo nos relacionamos hoy con la creación entera, no solo entre seres humanos,
Y dentro de los seres humanos, ¿cómo nos relacionamos hombres y mujeres? Todavía hay mucho que plantear, hay mucho que pensar en ese aspecto. Bueno, eso nada más quería comentar y dejar una pregunta, no sé si Gisela lo has estado trabajando ahora en tu investigación, pero pienso cómo puede relacionarse este tema del círculo de la Tierra, del modelo de parentesco, con una concepción jerárquica de la Iglesia, ¿no? O sea, la pregunta es un poco esta, ¿puede haber una jerarquía o cuáles serían los caminos para que siga existiendo una jerarquía, por ejemplo, en la estructura eclesial, que no esté vinculada al sometimiento? Me hace acordar al modelo de liderazgo ignaciano, que tanto se plantea acá en nuestra universidad también como un modelo de gestión y pastoral, donde es necesaria la distribución de tareas, pero no el autoritarismo, ¿no? Sino los modos, o sea, generar los espacios de consenso, de escucha, de caminar el terreno por el cual vos vas a tomar una decisión, ¿no? De situarse en el contexto y a partir de ahí, juntos o juntas, tomar una decisión, ¿no? Entonces pienso que quizás el concepto de sinodalidad, caminar juntos en la iglesia, podría traer como desafío esto, la distribución de tareas, pero ya no pensarlo desde lo piramidal, sino desde lo circular, ¿no? Desde la mesa redonda y compartida, el discipulado de iguales, ¿no? Y gracias por tu otra reflexión. Quisiera, también porque hay un libro que editó la Universidad Católica de Córdoba que se llama Justicia para las Mujeres, Desafíos Actuales de la Ética Teológica Feminista, es del año pasado, donde justamente cuando se plantea la cuestión de la situación de las mujeres, ¿por qué hablar de justicia para las mujeres en exclusivo? Hay algunos datos que también nos hacen caer en la cuenta de que a lo mejor en nuestros círculos vemos a mujeres como parte del mundo sin ningún inconveniente, pero lo que preocupa es, por ejemplo, un informe del Banco Mundial del año 2023, donde solo 14 países proveen protección legal a las mujeres. Del 2018, la ONU Mujeres reportó 330 millones de mujeres y niñas que viven con menos de $1.95 por día, lo que equivale a 4,4 millones más que los hombres. A nivel mundial, las mujeres poseen el 13% de las tierras agrícolas, el otro 13% es de varones, el otro porcentaje es de varones. 15 millones de niñas nunca alcanzan la alfabetización de la escuela primaria, en comparación con 10 millones de niños. En 18 países los maridos pueden impedir legalmente que la esposa trabaje. En 39 países, hijos e hijas no tienen los mismos derechos de herencia. En 49 países crecen las leyes que protegen a las mujeres de la violencia doméstica. En 49 países se carece de leyes que protegen a las mujeres de violencia doméstica. Y 1 de cada 5 mujeres y niñas menores de 50 años informaron haber sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja íntima, ¿no? Entonces si todavía organizaciones formadas por todos los géneros nos ofrecen que estas son las circunstancias en las que muchas veces están expuestas las mujeres, bueno, debe ser una responsabilidad también de las religiones hacer algo por ellas, ¿no? Reconocerlas de otra manera, ayudar a sanar. Esto porque es un libro editado por nuestra misma universidad que también intentó visibilizar académicamente algunos espacios.
Hola, sí, Gabriela del Instituto Manuel Munier. Yo tengo dos preocupaciones en relación a la temática que usted aborda, que no, digamos, el ecofeminismo, recién lo conozco por usted. Pero yo tengo 40 años trabajando en educación especial con bebés, niños, niñas, adolescentes que están en situación de discapacidad. El círculo de discapacidad y pobreza cada vez más es cada vez más estrecho en el mundo y he contemplado cómo las estudiantes adolescentes que tengo ya forman parte de las filas de las intersecciones de feminismo y discapacidad. Y como personalista comunitaria, que digamos, suscribo ideológicamente con Emmanuel Munier, veo cómo se desgasta en esa lucha digamos, colectivista, pero no comunitarista, la dignidad de sus vidas. Tienen derecho a su cuerpo y a hacer lo que quieran con su cuerpo, pero su cuerpo ya ha sido mutilado por la medicina, por por el otro, o sea que hay un proceso de despersonalización cada vez más profundo, al punto que no llevan su nombre, sino que se nombran discas y rengas, ciegas, o sea, con el adjetivismo hecho nominativo. Bueno, eso por un lado. Si el ecofeminismo tiene algo para decirles a ellas o cómo ustedes están mirando eso que está ocurriendo en una parte de su vocablo, digamos, porque por más que ustedes no sean feministas, sino ecofeministas, están como cerca, ¿no? O no sé cómo se llama. Bueno, y la segunda es para usted como teóloga o para los que quieran, para los otros teólogos o estudiosos, si la presencia de María como mujer, ¿no es cierto? Y sobre todo la guadalupana como americanista, tiene, digamos, luz dentro de la perspectiva del ecofeminismo o si es una corriente, una línea nada más. Si hay algo de relevancia, sobre todo por el título de su conferencia que tiene que ver con lo profético y cómo María hizo su vida profética, ¿no? Lo que me quiera comentar, licenciada. No, creo que lo que dijiste de estos grupos que despersonalizan, casi todas las instituciones tienen sus grupos fundamentalistas, ¿no? Yo no pertenezco a los feminismos fundamentalistas que despersonalizan o que hay muchos feminismos. Por eso yo aclaré que la teología feminista, que es la que formo parte de un equipo de investigación en esta universidad que se llama Teología Hecha por Mujeres, es reivindicar el derecho a ser teólogas, ¿no? A poder hacer teología, porque durante muchos siglos la teología fue un espacio para varones. Hace muy poco tiempo que tiene un espacio la mujer laica para hacer teología. Mirando con esta, por supuesto, reconociendo también si hay otras mujeres en otros ámbitos que vivan una situación también de estar al costado de un camino, bueno, ¿cómo hacer para que vaya como protagonista del camino que desea, ¿no? Recuperar la libertad de elegir a dónde estar y no que vos querés estar en un lugar pero no podés porque otros te los definieron, ¿no? Abriendo caminos. Por lo tanto, lo que son feminismos radicales, que se suelen llamar en la academia, ¿no? Tienen otros sobrenombres que no da para decirlos acá, que buscan a lo mejor recuperar un poder contra los otros géneros, ¿no? O sacas del individualismo, pero lo metes en un colectivo que pierde también su libertad, digamos, propia de lo que
la espiritualidad busca cultivar, una espiritualidad, sea feminista o no, busca que la persona cultive su libertad en el encuentro con Dios, ¿no? Entonces, el feminismo dice, bueno, que las mujeres también puedan encontrarse con Dios desde sus prácticas, desde lo que les va pasando, ¿no? Y narrar esa historia de encuentro con Dios. Pero estos otros feminismos extremos, despersonalizantes, desgastadores, como vos decís, de la propia identidad, que hasta no te permiten elegir a dónde querés estar o dar razones de por qué estás ahí, razones auténticas, bueno, no, eso no, en esta línea teológica no tiene lugar, no tiene lugar. Y respecto a la persona de María, sí, claramente, ella es una contemplativa y profeta, ¿no? Es una, yo no hago mariología en perspectiva feminista, hay teólogas que se dedican a eso, hacen mariología en perspectiva feminista y se busca sobre todo recuperar no solo la imagen de pasiva, sino más bien de activa en la historia de salvación, ¿no? Hasta el día de hoy, en estas manifestaciones, por ejemplo, como la guadalupana, que la misma experiencia es un acto de fe, o sea, narra un acto de fe, de esperanza de un pueblo, como tantas otras imágenes de María movilizan. Sí, sí, sí. No, por favor. Bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Ana, también soy del instituto. Agradezco la charla. Y mi pregunta es bien concreta. ¿Habrá algún antecedente de estas miradas ecofeministas en la teología del cuerpo de Juan Pablo II? Pensando en quién, de alguna manera y en una época aún, digamos, donde había mucha indiferencia también con respecto al lugar de la mujer en la iglesia, él se animó a pensar a la persona como varón y mujer, ¿no? Mi pregunta apunta si hay algún antecedente o si se lo puede mirar con, digamos, retrospectiva. De lo que yo vengo, o sea, la autora Elizabeth Johnson no hace ninguna referencia, ¿sí? Al menos que yo haya conocido, ¿no? Y en las otras teólogas que también estoy conociendo, tampoco descubrí una relación explícita. Quizás sea un buen punto para investigar, digo, podría ser una línea de investigación, claramente. Sí, sí. No, por favor, gracias a vos. Francisco, adelante. Francis. ¿Me escuchan? Muy bien. ¿Me escucha? Gisela, felicidades por tu exposición. Perdón, ¿sí me escuchas, Gisela? Sí, sí. Mira, lo que yo voy a intentar decir es, no es una crítica, sino mi punto de vista como ingeniero. Siempre que hablo aquí explico que soy ingeniero. Entonces los ingenieros tenemos una mentalidad un poco diferente, pero que puede coincidir con lo que tú estás explicando. Mira, en ingeniería cuando vamos a atacar un problema, distinguimos lo que son los síntomas, ¿sí? Los síntomas de la causa de raíz del problema. Por ejemplo, todos los problemas, el daño que ha habido en la ecología, el daño que se ha hecho a las mujeres a lo largo de la historia, todo eso son síntomas. Y para poder definir el problema hay que ir primero a definir el estándar, es decir, dónde está la verdad, dónde está lo correcto, y es lo que me fascina del personalismo, ¿sí? Cuando tú analizas un problema y lo analizas desde la perspectiva del personalismo que te dice qué es la persona, una persona digna, única, irrepetible, viene en sí mismo, que es un ser para el otro, que es un ser comunitario, que es un ser relacional. Si analizas la problemática desde esa perspectiva,
puedes abordar el problema y buscar soluciones. Siguiendo un poquito el comentario de José Moreno, cuando entramos en la dialéctica de que las mujeres son víctimas y los hombres son malos, que el hombre destruye la naturaleza y la naturaleza es la víctima del hombre, entremos en una discusión que es muy, muy difícil de resolver, muy difícil de llegar a una conclusión y de llegar a un acuerdo y una solución. Entonces, mi comentario nada más es siempre buscar el enfoque de la verdad, en este caso, el enfoque personalista, ¿sí? De lo que es la persona y sobre esa base juzgar, ¿sí? Yo te puedo hablar de personas, a lo mejor yo tuve un padre que era borracho, alcohólico y nos golpeaba. Si yo juzgo lo que es la paternidad desde la perspectiva, desde los síntomas que yo viví como hijo, pues no voy a llegar a ningún lado, pero si analizo desde el punto de vista de lo que son las relaciones interpersonales de calidad, la paternidad, etcétera, puedo llegar a una solución. Resumiendo, siempre enfocar la problemática desde la verdad, en este caso desde el personalismo, y de ahí analizar el problema que quieres presentar. Gracias. Bueno, sí, te agradezco un montón la perspectiva. Me hiciste acordar a la pirámide de Gulbert, que plantea también mirar arriba los síntomas, la punta del iceberg, y abajo encontrar las raíces culturales y estructurales para que se vean estos síntomas. En este caso sería una tierra agredida o mujeres que se sienten violentadas. Ese es el punto de partida, ¿no? O sea, habrá mujeres que no hemos sido siempre víctimas, pero esta teología ecofeminista, o habrá espacios de la tierra que están muy bien cuidados y en una constante interacción humana amorosa, podríamos decir. Pero esta teología o esta perspectiva ecofeminista pone sus pies o su punto de partida en esto otro que también existe, y desde ahí intenta plantear la raíz, que es una perspectiva de estas teólogas, que puede haber otras, e intenta proponer esto que le llamaron la conversión de relaciones o el círculo, entendernos todos como familia o como parientes, digamos, recuperar la vida en el centro, bueno, y todo lo demás que ya dije. Digamos, es como, sí, claramente hay que ir desde dónde hablar. Esto no quiere decir que eso también, es como que a veces genera una sensibilidad respecto a que cuando uno plantea esto, es como que todas las mujeres son víctimas de violencia, todos los varones son violentadores. No es así. Esta teología feminista y ecofeminista no plantea eso. Plantea en las situaciones en que esto se percibe, esta relación violenta se percibe, bueno, en esas situaciones se plantea esta otra propuesta, contemplativa y profética, ¿no? De hacer que si este vínculo se está dando, si esta situación se está dando, se revierta en un espacio comunitario y respetuoso. Gracias. Jorge, adelante. Jorge, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, primero quiero agradecerle, Gisela, y comenzar con dos cosas que realmente me gustaron, casi en la parte final. El tema sobre el espíritu como poder sanador, reparador, fecundante, regenerador, creo que tiene una potencia enorme, y como ya lo había dicho incluso Alina y otros, es un tema que ya estaba olvidado y que muchos teólogos incluso han propugnado por su recuperación. Entonces, me gusta mucho esa línea. Y la otra parte, una eclesiología de la familia, creo que también es muy potente, y creo que es algo a agradecer de lo que usted pudo comentar. Yo solo tengo dos casi preguntas. Una, si han examinado como un componente gnóstico o neognóstico presente también en esto. Pienso en el Evangelio de Tomás o de Felipe, o en la exposición valentiniana, donde hay una sexualización de los eones, de Cristo y la iglesia, varón y mujer,
Es decir, llevaron a un extremo interesantísimo de analizar y que siento, perdón que lo diga, una cierta reedición de tesis gnósticas, no solo en algunas posiciones radicales del feminismo, sino incluso en unas posiciones hasta sensatas, que me parece que leer esos textos del siglo II pudieran dar luces a que más bien fueron las concepciones heréticas las que tenían esa visión de virilidad, poder, y no necesariamente la posición ortodoxa, que fue mucho más sensata, si me lo permite, y que no mordió el anzuelo de esa posición que muy bien José decía, casi es neomarxista, pero que la posición ortodoxa no es la que compartió, sino el gnosticismo al menos primitivo. Esa es la primera, se han analizado. Y la segunda es también una pregunta para yo explorar más literatura. Cuando he tomado textos feministas, incluso no necesariamente de teología, Teresa de Laurentiis o Butler o cualquiera de las filósofas más representativas, veo una poca autocrítica. Es decir, la mujer rara vez se critica a sí mismo, o el feminismo tiene una potencia autocrítica muy limitada. Si usted conoce autoras que sí han hecho alguna crítica y no siempre han revelado lo femenino en términos, voy a decirlo, virtuosos, excelsos, hermosos, incluso en términos de víctima, lo cual estoy con usted, hay muchos hechos que lo declaran, pero no he visto tampoco textos o literatura que aborde sobre la violencia femenina, sobre el maltrato de la mujer, sobre la maldad propia de la que es capaz la mujer, como el varón. Eso está sin duda alguna, pero veo poca literatura ahí y me sorprende esta ausencia de crítica. Hasta ahí mis comentarios. Bueno, en ambos casos no te puedo ayudar porque no conozco ni autoras ni autores al respecto que te pueda sugerir, tanto de lo primero que me decís como de lo segundo. Sí, en cuanto a lo segundo, puedo decir que no hay una explicitación de esto que debería estar, quizás, ¿no? Tendría que detenerme más a conversar con vos para ver bien a qué se referiría esto de la autocrítica, pero sí claramente que más allá del género, si una persona asume una actitud violenta o destructiva, bueno, no tiene nada que ver con el evangelio, digamos. Entonces, ahí se amplía la perspectiva, pero hasta el momento yo no he visto una autora que lo explicite con profundidad, o sea, obras dedicadas a eso. Quizás debería prestar atención y aparece más explícitamente, es cierto. Gracias. Puedo hablar. Quería hacer una preguntita. Vos no citaste, pero a mí me parece que un ejemplo muy bueno de mujer que une lo ecológico con la teología, es Santa Clara de Asís. En el siglo XIII me parece que hubo una modernidad católica que no va a ser así tan conflictiva como va a venir después con el protestantismo, por la que la teología liberal es muy individualista, ¿no? La teología protestante, justamente lo más comunitario son los ortodoxos, ¿no? los cristianos ortodoxos. Y la otra cosa es que también me gustaría tener unas palabras sobre Edith Stein, que es una mujer tan interesante de este siglo y que es un ejemplo también para mí de testimonio femenino muy fuerte y que ha tenido muchos seguidores también entre los varones, que somos seguidores de Edith Stein. Sí, agradezco ambos ejemplos, digamos, no
A veces uno nos agota en 45 minutos todo lo que hay dentro, pero claramente que son 2 ejemplos para recuperar y se lo agradezco un montón. También que lo haya recuperado usted. Gracias, Gisela, por la exposición. Creo que los que estamos en este camino me parece importante rescatarte 2 palabritas que por algo las habrás elegido para el título, que es el camino contemplativo y profético. Y no profético y contemplativo. Y acá hago uso de mi libertad en este camino compartido. Hay que vaciarse para poder llenarse, y creo que esto es un punto de partida. Escucharte puede llegar a ser un punto de partida muy importante para este constante estar, ¿no? Tampoco es que vamos a tomar como que vamos a llegar a absolutos, digamos, vamos a llegar a contemplar todo, vamos a llegar a ser profetas en todo. Creo que si abrazamos ese misterio, que sigue siendo misterio, por algo es Dios, no solo nos va a dar más tranquilidad, sino que nos va a permitir tener apertura para seguir escuchando, caminando, aprendiendo y creciendo. Así que quería rescatar nada más eso, que por algo estará primero lo contemplativo y después lo profético. Así que yo celebro este nuevo punto de partida para seguir pensando. Eso solamente. Así de desafiante es la invitación, así que te agradezco un montón que hayas destacado esas 2 características propias del ecofeminismo, ¿no? Perdón. Quería un poco rescatar todas estas aperturas de la mirada, ¿no? Porque el personalismo también se ha hecho eco de una cierta hermenéutica basada en una fenomenología contextual del tiempo, de las culturas, de los hechos que han aquejado y que siguen aquejando al ser humano, ¿no? Y entonces la historia de las mujeres no es cualquier historia. Y no es porque lo diga yo porque soy mujer, ¿no es cierto? Y eso ya lo reconoció Edith Stein a principios del siglo pasado, ¿no? Hace ya más de 100 años. Y fue una de las primeras feministas de la historia y una gran personalista, ¿no? Entonces, la historia de la conciencia humana, de la autoconciencia humana, ha venido gestando diversas instancias de pensamiento que no son ni reduccionistas, creo yo, en este caso para nada, sino que aportan otra perspectiva, otra forma de mirar, que pueden entrar en un diálogo perfecto con todo lo que es el movimiento del personalismo, que no es el personalismo, sino, insisto, son los personalismos. Entonces, Emmanuel Mounier también hablaba desde una necesidad de la denuncia, necesidad de ser contemplativos y proféticos. Él mismo se consideraba a sí mismo como un místico de la acción, ¿no? Con base en los grandes místicos del siglo de oro español, ¿no? Sobre todo Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y esto de rescatar el espíritu va en esa línea también, ¿no? Hubo muchos siglos en la historia en donde la teología trinitaria casi que hacía agua respecto al tema relacional, al tema de la comunión, al tema de la sinodalidad. Entonces, venimos en un camino difícil porque pues tenemos muchos frentes abiertos y a veces frentes que son de contienda más que de alianzas o de respeto mutuo. Entonces, hablar desde esta voz, de estas teólogas feministas, ecofeministas, me parece no solamente interesante por sí misma, sino importante, ¿no? Importante en un tiempo donde, como decía Edith Stein,
la persona tiene dos presencias, una presencia femenina y una presencia masculina. Y no podemos decir que no hay una especificidad en esa mirada, ¿no? Entonces, si seguimos recorriendo este camino de tantas luchas, pero luchas ¿por qué? Porque como dijo José, porque hay causas, hay diagnóstico, hay heridas, hay víctimas, y las sigue habiendo, ¿no es cierto? Al igual que hay víctimas varones, por supuesto. Y como dice Gisela, no es que todas las mujeres han sido violentadas o todos los hombres son castigadores, acosadores, etcétera, etcétera. Simplemente que son realidades de mucho sufrimiento que han impulsado al pensamiento. Entonces, cuando nosotros decimos que el personalismo comunitario tiene como un signo de transformación de aquel famoso imperativo cartesiano, pienso, luego existo, y empezamos a pensar por el soy amado, luego existo, o no soy amado. ¿Qué pasa cuando no soy amado? O me duele lo que veo, lo que vivo, o me duele el otro, como persona vulnerada, víctima, violentada, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos dando ese giro epistemológico y todavía no lo podemos formalizar de una vez, podríamos decir así, ¿no? Todavía nos cuesta el proceso de encontrar todas las palabras adecuadas, quizás todas las categorías, pero estamos en ese proceso. Entonces, creo que ha sido muy rico escucharte, Gise, y se abre un camino de diálogo y de mucho aprender, creo yo, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿sí? ¿Sí? Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que el próximo encuentro es de manera virtual, el sábado 1 de noviembre a las 11 horas, donde Domínguez Prieto nos va a ayudar a la reflexión de metacardia, la experiencia que permite creer, esperar y amar. Nos encontramos entonces el 1 de noviembre a las 11 horas de manera virtual. Gracias a todos y gracias, Gisela. Gracias, Giselle. Bonita tarde a todos. Felicidades, Giselle. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Excelente ponencia.